Mira, como siempre, un encanto estar en esta casa que abre las puertas a la visibilización de estos temas que para muchos no es relevante. Pero más que el cemento, más que el fierro, está la dignidad y la vida de las mujeres y los niños. Yo comentaba con la doctora Zazieta lo impresionante de los testimonios que hemos escuchado de la mamá de Sulciret y la mamá de Catherine, ambas mujeres tan fuertes para poder el día de hoy alzar la voz de esa manera, con tanta contundencia y con tanta claridad. Y tú me decías, Rosario, es que sale del dolor, esas palabras salen del dolor. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que en efecto mujeres como ellas puedan sentirse seguras en un país en el que, por lo que hemos escuchado, ya no creen? Y yo te hablo también desde la óptica de los padres, los varones. Celestino, hace 2 semanas se le ha muerto su hijita, la han asesinado en Chosica con su amiga. Te hablo desde estas situaciones en las cuales los niños no merecen nada. Y fíjate, entre enero y febrero de este año, 8.381 niños han sido violentados. Entonces tú estás hablando de 140 infantes por día. Tú estás hablando que cada hora, mientras dure este programa, 6 niños han sido atacados. Entonces, el país tiene que reaccionar. Y si no reacciona el Estado, bueno, vamos a reaccionar nosotras. A todas las mujeres, a las obreras, a las campesinas, a las mujeres biólogas, a las que tienen PhD, a las que no tienen maestría, a las arqueólogas, a las estudiantes. Todas nos tenemos que proteger. Todas tenemos que ayudarnos, porque de esta no vamos a sobrevivir, Mávila. No vamos a sobrevivir. Ahora, ¿pero qué hacemos? Y ahora le doy la palabra a Jorge también, que seguramente no tendrá muchas preguntas para la doctora Zazieta. Pero ¿qué hacemos, Jorge, Rosario, cuando, por ejemplo, asistimos a una noticia como la de Ucayali? Esta muchachita, esta niñita de 11 años, ¿no? Que para presentar la denuncia tiene que salir la familia hasta Atalaya, de donde se encuentra, de donde ocurrió este ataque, ¿no? Estas estacas que se le clavaron en el cerebro a esta pobre niña. Y ese tramo toma 6 horas y supone un gasto de 100 soles para esa familia. No hay una comisaría donde presentar la denuncia. Correcto. Para iniciar ese proceso. Solamente para iniciarlo, no para salvarle la vida, sino para iniciar el proceso legal. Porque esta niña ha tenido que pasar 6 horas también en esa camioneta con los clavos dentro del cráneo para poder irse a Atalaya, para que en Atalaya la recojan y la traigan a Lima. Un cariño muy grande a la doctora Zulema Thomas. La verdad que se ha tomado este caso, lo hemos conversado ayer, antes de ayer, y creemos que esta niña tiene que ser salvada. Pero más allá de esto, ¿cuáles serían las posibles soluciones y que no cuesten al Estado ni un solo sol? Pero es que si tienen que costar hay que claro, cubrir esos costos. Pensemos por las que no cuestan, que solamente se necesita voluntad política. Mira, nosotros estuvimos detrás del registro de agresores. Este registro tenía que ser creado desde el 2015, estamos en 2023, y se creó el 2018. Gracias a que el Congreso nos hizo caso frente al reclamo. Pero lamentablemente este registro de agresores solamente es compartimentado, no es de acceso público. Usted, señora que me está escuchando, no puede saber quién es quién en este país. Ese registro tendría que ser de acceso público. Pedimos al Premierato, al Premier, que en el próximo Consejo de Ministros tenga una iniciativa legislativa para abrir este registro. Lo que queremos es saber quién es quién. ¿O es que hay miedo, pregunto yo? ¿Quiénes estarán en ese registro? Es importante saberlo. Entonces, que el Consejo de Ministros dé la iniciativa legislativa, va al Congreso y ahí la luchamos, Mávila. Pero ese registro tiene que abrirse, primer punto. Segundo punto, frente a esta ola espeluznante de violación, de ultraje, de homicidio a mujeres y a niños, los alcaldes no se pueden poner de perfil.
Esa, de los 25 gobernadores regionales solamente tenemos 2 mujeres gobernadoras regionales, la de Moquegua y la de Lima Provincias. Ellas 2 las invito a hacer una inmediata reunión a todas las mujeres autoridades, a todas las regidoras, a todas las consejeras regionales. Todas tenemos que ir a pechar al alcalde distrital, todas tenemos que ir a enfrentar y a confrontar al alcalde provincial, porque el alcalde provincial tiene una responsabilidad. Ellos tienen que obligar a que presupuestalmente haya guarderías para los niños, que tengamos cámaras GESEL para los niños en caso de ultraje, que las demunas... A ver, ¿por qué usted, alcalde, que me está escuchando, que son más de 1.500, no llama por teléfono o averigua si su demuna está inscrita en el Ministerio de la Mujer? Porque si no está escrita el Ministerio de la Mujer, sepa usted que esta demuna no sirve para nada, porque no tiene la contundencia. Ese es el problema. Rosario, Jorge quiere hacer una pregunta. Doctora. Está en Arequipa. Jorge, adelante. Jorge, ¿cómo está? Doctora Rosario, y usted debe conocer muy bien también la realidad de Arequipa, porque, a ver, de la estadística que compartía Mávila, de los 30 feminicidios que han ocurrido en estos primeros meses del año, 5 han ocurrido en Arequipa. Doctora Rosario, pero usted también hace llamado a los alcaldes y demás, pero ¿cómo ejercer esos liderazgos si, por ejemplo, en Arequipa tuvimos el antecedente de que hace 4 años elegimos como gobernador regional a Elmer Cáceres Jica con 3 denuncias, no una, 3 denuncias por agresión sexual, y el actual alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, ex árbitro FIFA, él también fue denunciado por agresión sexual. La víctima falleció años después, por otros motivos ciertamente, y la denuncia quedó archivada. Entonces, ¿cómo pedir, cómo movilizamos todos para que usted, como usted lo plantea, se pueda ejercer esos liderazgos desde el municipio, desde gobiernos regionales? Bueno, Jorge, en primer lugar, un saludo a todas las personas, a las mujeres, a las niñas y a los varones de buena voluntad de Arequipa. Mira, no sé qué opinas, Mávila, pero aquí, para hacer una tortilla hay que romper huevos. Entonces, tú no puedes permitir que una persona que es violenta, que tiene una denuncia con acusación fiscal, pueda postular. Y para eso el registro de agresores tiene que ser público. Ayudaría. Por ahí es donde yo creo. Claro, el tema del registro, visibilizar, tener esa lista. A priori, la información que nos alcanza, Jorge, es sumamente importante. Ojo, autoridades que también tienen estos antecedentes. Es decir, estamos hablando de un problema transversal. Obviamente, si tú crees que yo voy a ir a tocarle la puerta a un alcalde y me va a hacer caso, si es que gomea a su mujer todos los días, ¿tú crees que me va a hacer caso? Entonces, tenemos que visibilizar. Fue autora de la Ley de Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el REDAM. Allí está la foto, el juzgado y cuánto deben. Rosario, le pido que hablemos de eso, interesante, los temas en los que vamos ya adentrándonos a raíz del análisis de esta problemática, pero debemos ir a una pausa. Jorge, querido, un abrazo hasta Arequipa. Nos vamos a la pausa y regresamos contigo y con nuestra invitada para seguir ahondando en la problemática de la violencia contra la mujer. ¿Cómo entender lo que puede pasar por la cabeza de un hombre que es o el enamorado, o es el tío, o es un amigo cercano, o el hermano, en fin, pero que tiene una relación con una mujer a quien se supone le profesa algún tipo de afecto, ya sea como pareja, como familiar directo, y entender que ese mismo hombre la agreda, le haga daño, la quiera violentar sexualmente, o de pronto la empuje, o vaya más allá, vaya hasta los golpes, o a provocarle la muerte, como hemos podido escuchar. O a ultrajarla. Por eso, ¿cómo entender qué pasa por ahí, Rosario? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Dónde está mal? ¿Dónde comienza el problema? En primer lugar, mi abrazo a los buenos hombres, ¿correcto? Porque no todos son así. Mi abrazo a los buenos hombres de buena voluntad, a los padres de las niñas asesinadas, al padre que no encuentra consuelo porque a su hija la maltrataron. Y no es... El padre de Catherine no puede hablar.
Su madre ha venido aquí a expresar este pedido de justicia, pero nos cuenta, le pregunto por el papá y me dice él está en shock. ¿Y qué me cuentas del papá, que era un papá soltero porque era viudo, y su hija es asaltada y ultrajada de 10 años dentro de su propia Por casa? eso, esta es una cruzada entonces que requiere no solo del empoderamiento femenino y de la unión entre mujeres, sino la convocatoria a los hombres. A los hombres de buena voluntad. Por ejemplo, con esto que yo pido de registro de agresores, que sea de acceso público, impediría, por ejemplo, que cualquier persona pueda ejercer un cargo público si apareces con una sentencia de agresión, si apareces con una denuncia con acusación fiscal respecto a un maltrato a un anciano, a quien sea. Entonces, pienso que cuando tú me dices, ¿por qué pasa esto? Nadie se levanta un día y dice, voy a matar a mi mujer. Todo es escalonado. Y esto tenemos que tener las señales inmediatamente. El agresor te quiere sola. No quiere que nadie de tu entorno participe en tu vida, porque empieza a descalificar a tu familia, dice que tu padre es un vago, que tu madre es una cualquiera, que tu hermana o tu hermano, es decir, y cuando la familia, cansada de intentar estar con la muchacha, sencillamente se retira, y es ahí donde empieza la masacre. ¿Y qué? Yo no comparto y lamento muchísimo lo que dijo la familia. Creo que también las dos víctimas, las dos mamás han dicho de cómo es posible que una ministra de la mujer diga que fue porque eligieron mal. O sea, nos matan, nos queman, nos acuchillan porque elegimos mal. Eso no es. Eso denota la estructura mental de esa ministra, que realmente difiere de un liderazgo y no tiene la capacidad para poder avanzar en favor de la... Porque una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que tú haces. Entonces, dicho esto, yo empiezo a pensar que realmente hay muchos casos. Por ejemplo, esta muchacha que fue asesinada en Villa El Salvador, encontrada en un cilindro, y el militar está fugado, creo que 2 años. ¿Dónde está ese militar? ¿Dónde está el autor de la violación grupal que fue en el Pentagonito? ¿Dónde están esos miserables 5 soldados del ejército en el Pentagonito, que es el corazón del Ministerio de Defensa? Entonces, esto tiene que arreglarse, pero tiene que arreglarse desde nuestra mirada y desde la mirada del Estado. Un Estado que no apoya, un Estado donde no hayan guarderías para que las mujeres puedan ir a trabajar con los niños, infantes, en un lugar seguro, un infante donde la participación de la ciudadanía no esté... ¿Qué pasa con la clase política? O sea, ¿dónde están los congresistas? La única persona que ha estado y sé que está moviéndose es Flor Pablo. Sí, o sea, porque me ha llamado por teléfono para ver este fenómeno, estas cosas que están pasando, pero los demás hacen lo que quieren. Mucho por hacer, Rosario. Mucho por hacer, arresto ciudadano también. Le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana la ex ministra de la Mujer. Ha dejado varias propuestas que están ahí.